Gracias a Dios por el tiempo de oración. Y vamos a hablar hoy, en esta serie de respuestas, de un tema que puede ser bastante crucial. A veces por la situación de la incomprensión que se debe a este tema. Como ustedes ven ahí en la pantalla, en esta serie de respuestas ya vamos en el tema número 7 y hemos abarcado aspectos doctrinales. El día de hoy se llama perdonar, y es una pregunta imposible. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones, ¿verdad? Quizás usted lo ha escuchado o lo ha dicho, o quizás se lo han dicho. Todo lo puedo perdonar menos esto. Todo lo puedo perdonar menos esto. Así que si usted ha escuchado esta frase en labios de alguien, y yo me gustaría pensar que no son dirigidas a usted, ¿verdad? Porque sería una situación, pues, lamentable. Pero si podemos comprender nosotros de quién es el que dice estas palabras, nacen de un corazón herido. Solamente de un corazón herido pueden hacer estas palabras porque se ha sentido defraudado, está resentido o ha sido traicionado de alguna forma, y que el paso del tiempo este rencor se puede volver en odio. Y este odio se puede volver en un deseo permanente de venganza. Normalmente la falta de perdón tiende a pensar en alguna venganza. Quizás usted fue el blanco de chismes o murmuraciones. O quizás, ¿verdad?, fue el blanco de una infidelidad, o quizás alguien abusó de la confianza que usted le brindó. Coloquialmente usted diría, ¿verdad?, que le dieron una puñalada por la espalda. Es lo que a veces se dice, ¿no?, con respecto a esto. Pero usted sabe que el llamado de Jesús es perdonar. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo fue una constante el hablar acerca de perdonar. Incluso perdonar está contenido en el Padre Nuestro. El perdonar está contenido en una historia de un deudor. El perdonar, ¿verdad?, está contenido como respuesta de unas palabras de uno de sus discípulos cuando dijeron: ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y esto lo vamos a ir notando a través de este estudio. Pero ¿qué significa realmente esto de perdonar? Aquí hay una pregunta. ¿Perdonar se trata de un sentimiento? ¿O el perdón es una doctrina escritural? ¿Qué piensa usted? Normalmente siempre lo asociamos con un sentimiento. Perdono, ¿verdad? Y a veces incluso decimos perdono porque todavía aún lo amo o la amo, o porque es mi hijo, o porque son mis padres. Estamos enfocados precisamente como una respuesta del amor, aunque no estamos totalmente equivocados, porque el perdonar tiene que ver precisamente con un sentimiento claro de amar a alguien. Pero ¿sabe usted que el perdón es una doctrina? Así como la doctrina de Dios, así como la doctrina del Espíritu Santo, perdonar también es una doctrina, porque Dios tiene mucho que decirnos en su Escritura sobre perdonar. Y muchos creen que el perdón exige de nosotros, oigan esta frase, muchos creen que el perdón exige de nosotros que liberemos de responsabilidad a los demás, incondicionalmente de sus errores pasados. ¿Me explico? A veces pensamos de que el perdonar implica que liberemos a quien estamos perdonando de sus errores pasados. Incluso a veces ni siquiera ha habido una actitud de pedir perdón hacia alguien. Y si nosotros somos los ofensores y no tenemos nosotros, ¿verdad?, esa actitud de pedir perdón, pero la persona nos ofrece perdón, a veces simplemente se pasa por alto y es una respuesta equivocada. En realidad la Biblia no habla acerca de eximir responsabilidad, sino de producir cambios. Usted puede escuchar de un consejero a veces: debe de perdonar por su propio bien. A veces los consejeros, ¿verdad?, podemos decir esto porque vemos
que la persona se está desgastando en angustia, en guardar rencor, en formar odios, en vivir una vida intranquila, y le decimos, entonces perdone solamente por amor a usted, por su propio bien, y así liberarnos o tratar de liberar de la amargura que produce el rencor y el odio. Ahora aquí puse una anotación, no me malinterprete, no estoy diciendo que no debemos perdonar tampoco, por el contrario, debemos aprender, según la Biblia, cuál es el patrón maduro que un cristiano debe de practicar al ofrecer perdón. Porque la Biblia sí enseña en diferentes ocasiones que hay patrones con respecto a esto. ¿Cómo debemos ofrecer perdón? ¿Y cuál debe de ser su actitud ante una situación que parece imposible de perdonar? ¿Cuál es nuestra actitud frente a una situación que podríamos decir, bajo las circunstancias que estoy viviendo, no voy a perdonar, es imposible? Ahora, ¿por qué estoy diciendo que el perdón es una doctrina cristiana? Bueno, porque la palabra doctrina significa de forma literal enseñanza. Doctrina en el griego significa enseñanza, algo que Dios quiere que aprendamos. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseña con respecto a este asunto? Así que vamos a ver por lo menos 5 enseñanzas. La primera, y podemos cambiarle, la primera enseñanza dice así. Ok, ¿cómo dice ahí? Leamos voz alta, la parte blanquita. Perdonar porque actúan bajo ignorancia. Hay que perdonar porque a veces las gentes actúan bajo ignorancia. Y ahí hay una referencia bíblica dicha por las palabras del propio Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ocasiones, hermanos, somos receptores de una ofensa que, aunque no tiene, ¿verdad?, el factor de ser malintencionada, nos lastima, ¿cierto o no? Aunque a veces decimos, bueno, ¿cómo es posible que haya dicho esto de mí? Y a veces en ocasiones la ira, ¿verdad?, de alguien puede precisamente expresarse con una frase hiriente, ya sea del esposo, de la esposa, ya sea del padre hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y a veces es una herida difícil de sanar. Pero si nos enfocamos bien, podríamos tener la madurez suficiente como para poder decir, ¿sabes? Lo está diciendo y no se está dando cuenta del alcance de la herida que puede producir. En otras condiciones de ánimo no lo diría. En otras condiciones, ¿verdad?, simplemente omitiría haber dicho esto. Así que aunque no tiene el factor a veces de ser malintencionada, nos puede ir. Una actitud madura es entender algo, hermanos. Entender que el pecado actúa en todo ser humano, en todo hombre. Y cuando me refiero así a hombre, es un genérico, ¿verdad? Hombre y mujer. Ahora hay que aclarar esto, antes no se necesitaba aclarar, pero ahora parece que hay que aclarar este tipo de situaciones. Pero bueno, ahora entendamos algo. La gente sin Cristo, los inconversos, son movidos con mayor facilidad a actuar de una forma no perdonadora. Es decir, actuar con revanchismo, con venganza o con odio. Sin embargo, el creyente, que debería de ser lo opuesto, en ocasiones se deja seducir también por el pecado y al actuar puede ofender a alguien y por consecuencia herirlo emocionalmente. No estamos libres de esto. Algo que hemos aprendido cuando hemos hablado acerca de las relaciones entre matrimonios es que usted debe de aprender de que está casado con un hombre pecador o está casado, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, el hombre está casado con una mujer pecadora y que ambos pueden responder de forma, ¿verdad?, quizás emocional y poder herirnos. Y ahí está el factor donde entra precisamente, el factor del amor, donde entra precisamente la capacidad que Dios nos otorga para poder entender que a lo mejor fue una situación infortunada en donde en otras circunstancias
no se hubiera dado una situación de herida. Pablo mismo habla acerca de eso en Romanos capítulo número 7, cuando habla acerca de la carne, y dice, maldito de mí, ¿verdad? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo, o de este cuerpo de muerte, o de esta carne? ¿Por qué? Porque a veces nos podemos llegar a inclinar, y a veces hasta por ignorancia ofendemos a alguien. Decimos una palabra, ¿verdad? Quizás no la habríamos dicho en estas circunstancias, o hacemos una broma que no vemos el alcance de alguien para herirlo. O a veces si ni siquiera solamente hablamos de una forma apresurada y no malintencionada, de repente alguien se sienta aludido. ¿Ha sucedido esto? Ahora estamos hablando quizás de ofensas que no son tan, vamos a decirlo así, tan riesgosas, porque se trata de quizás de una ofensa que no es tan grande ni va a tener repercusiones tan altas. Pero aún así podemos ofender. Santiago dice que no ha ofendido con su propia lengua, porque la lengua, ¿verdad? Él habla acerca de esto, que es como un pequeño timón, ¿verdad? Que puede precisamente guiar una gran nave, o que es un pequeño fuego que puede comenzar un gran incendio, y a veces llega a suceder eso. Entonces la primera enseñanza que tenemos para precisamente tratar con un carácter maduro es que debemos de perdonar porque a lo mejor alguien actuó bajo ignorancia. Siguiente enseñanza, segunda enseñanza. Perdonar lo debemos hacer de forma, ¿cómo dice ahí? Constante. Mateo 18, 21 al 22, ahí lo tienen ustedes escrito, y dice así, que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te dijo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Difícilmente podríamos pensar en que tengamos nosotros, ¿verdad? Hay una pequeña hoja en donde digamos, ya perdoné a Juan una vez, ¿verdad? Ahora lo voy a perdonar 2, ahora 3, ahora 7, y podemos llegar hasta el punto de decir contar 70 veces 7. No está Jesús refiriéndose a una contabilidad con respecto a una actitud perdonadora. No está refiriéndose a llevar un conteo. Está refiriéndose más bien a perdonar de forma constante. Porque el perdón, hermanos, el perdón que usted puede ofrecer es un acontecimiento que sucede una vez, ¿verdad? Y debe de seguir continuando, quizás otra vez. Lo voy a decir de otra forma, no es un acontecimiento que nada más sucede una vez y para siempre. Usted dice, te voy a perdonar una vez y ya, no busques más perdón de mí. Ustedes lo pueden notar en sus propias relaciones, que ustedes han perdonado varias veces a sus cónyuges o a sus hijos, ¿cierto o no? Pongo este ejemplo porque es la esfera, el núcleo familiar en donde más precisamente llega a suceder clases de conflicto donde a veces se hieren unos a otros. El perdón es un proceso. El perdón, en este proceso, además es continuo, de cancelar las deudas de aquellos que nos fallan una y otra vez. Aquí Jesús nos está enseñando un patrón de perdón ilimitado, cuando te dice perdona 70 veces 7. Esto tiene que ver también precisamente con un significado con respecto al número 7 en la Biblia. El número 7 no habla de perfección, habla de algo que ha llegado a estar completo. Como cuando habla uno acerca de una fruta. ¿Qué decimos cuando una fruta está madura? Cuando tiene las características correctas de la madurez: olor, consistencia, sabor. Mientras esto no se consiga, podemos decir que la fruta todavía está inmadura. Cuando hablamos acerca de ejercer un perdón que ha madurado, debemos de saber que debemos perdonar de forma constante. Ahora estamos hablando de este tipo de enseñanza que la Biblia es clara. Pero vamos a ver otros tipos de enseñanzas. La tercera enseñanza. ¿Por qué debemos de perdonar? ¿Qué dice ahí en blanquitas? Perdonar que libera. Perdonar libera. La palabra griega y hebrea que se traduce como perdón significa liberar. Ahí lo tienen. ¿Qué más?
condonar, disculpar, es decir, la cancelación voluntaria y por amor de una deuda. Vayamos a Lucas 7, 40 al 48 y puede continuar usted ahí, hermano, en la diapositiva también lo puse. En la siguiente, Lucas 7, 40 al 48. Si no lo pueden leer, búsquenlo en su Biblia, porque aquí están letras pequeñas. Lucas 7, 40 al 48. Cuando uno perdona, libera, condona o disculpa. Y es muy utilizada la palabra perdonar en el sentido textual de la Escritura con respecto a perdonar deudas de índole monetario. Aquí lo podemos notar. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entró en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Simón el fariseo, frente a una mujer que precisamente pues se dedicaba a la vida alegre, ¿no?, por decirlo de alguna forma, una prostituta. Si equilibramos, ¿verdad?, el sentido moral de ambos, podemos decir que quizás esta mujer era más pecadora que Simón. Pero Jesús, ¿verdad?, hace una aclaración con respecto al perdón. Y aquí podemos ver algo, que el perdón libera. Y tiene un alcance, ¿verdad?, muy grande. Mientras Jesús cenaba en la casa del fariseo Simón, una prostituta quebrantada, y no solo por su manera de vida, sino por la constricción de su propio corazón, y el resultado de estar delante de Cristo y de su santidad, ella llega y da rienda suelta a sus emociones. Esta mujer reflejaba a través de sus lágrimas cuán arrepentida estaba, y además expresando un profundo amor hacia Cristo. La enseñanza que sobresale es que la acción de la mujer fue una clara muestra de búsqueda del perdón de Jesús. Una muestra de la búsqueda del perdón de Jesús. El punto principal es que ella entendió que la deuda de su pecado solo podía ser pagada por aquel al cual había ofendido. Al cual había ofendido. Quizás esta mujer ofendió a muchas otras mujeres con esposos, quizás ofendió a la sociedad, quizás ofendió a sus padres, pero en realidad a quien ha ofendido de forma principal, ¿a quién fue? A Dios. Lo mismo que hicimos nosotros. Y no hay mejor respuesta de Dios que esta, porque después, continuando en la lectura, le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Y le añade una frase más: ve en paz. Ve en paz. Lo pueden notar unos versículos después. Así que podemos aprender que a través del perdón Dios nos da paz. Esto significa que nos libera de culpa. No podemos, como cristianos, cuando nos acercamos a Dios, ¿verdad?, pensar que Dios no perdona la gravedad de nuestros pecados por muy alta que haya sido. Porque vamos a ver otro factor. Y el factor de la sinceridad al arrepentirnos. Y entonces Dios nos da paz,
nos libera. Y en primera instancia, cuando nos vamos arrepentidos delante de Dios, para que Él perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna, la carga de toda culpa pasada Dios la ha liberado. Quizás a ocasiones, a veces, ¿verdad? Como hombres la recordamos y todavía nos seguimos sintiendo mal. Pero debemos de pensar que la liberación es completa, porque Dios nos ha perdonado a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. Y estos méritos son amplios y suficientes para evitar que nosotros podamos tener una carga. Así que aprendemos que a través del perdón de Dios, Dios nos da paz y asegura nuestra posición de hijos para con Él en primera instancia. Cuarta enseñanza. Perdonar, ¿qué dice ahí? No significa no protegerse. No significa no protegerse. No siempre, hermanos. La ofensa se da por ignorancia, como en el primer punto. A veces la ofensa sí es premeditada e incluso alevosa, ¿no? Porque va con intención. Hay ofensas que tienen la intención de herir. ¿De qué más dice ahí? Dividir, propagar el daño, como la murmuración. La murmuración propaga. Y debemos ser sabios para reconocer este patrón de actitud en quien ofende. Porque a veces la persona que ofende va a tener esta actitud. Y si no, él no ha tenido, ¿verdad?, un encuentro con el Señor, o aún teniendo un encuentro con el Señor, decide por voluntad seguir guardando rencor, pues puede seguir con un daño. Ahora, esto, ¿verdad?, aparece por lo menos en 2 ocasiones en la palabra de Dios. El siguiente son de estos 2 pasajes, sobre algunos, ¿verdad?, 2 personajes que incluso, ¿verdad?, se pueden considerar que conocieron a Cristo por fe, pero que su actitud es contraria a lo que el Señor enseña. Segunda de Timoteo 4, 14 y 15 habla de un Alejandro. Dice así: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está mandando la carta? Pablo. Y en esa segunda carta a Timoteo, donde es la carta más emocional de Pablo, le dice a Timoteo: mira, Alejandro me ha causado muchos males. El Señor le paga conforme a sus hechos. Pero vean la advertencia, versículo 15. Guárdate, tú también, de él. Pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. El siguiente versículo también está en diapositiva. Tercera de Juan. Ahí no es capítulo 9 ni capítulo 10, ¿verdad? Juan, tercera de Juan, ¿cuántos capítulos tiene? No, nada más uno. Entonces por eso se ponen los versículos, versículo 9 y versículo 10. Y dice tercera de Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué hace? No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, ¿qué va a hacer Juan? Recordaré a quién, a la iglesia, las palabras que hace quien, Diótrefes, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, o los expulsa ¿de qué? De la iglesia. Parece que Diótrefes tenía una posición, ¿verdad? Algunos piensan que pastoral, o por lo menos de diácono, y tenía una influencia tremenda. No hace más explicaciones, no sabemos si la influencia se deba a alguna posición social de él, se deba quizás a lo mejor a una posición, ¿verdad?, encumbrada, o a lo mejor si tenía dinero, no se dice. Pero en realidad era un mal actuar precisamente de este hombre llamado Diótrefes. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos 2? Debemos aprender algo: que perdonar, hermanos, es una elección. Perdonar es una elección. Usted decide perdonar. Si usted decide no perdonar, pues obviamente va en contra de la voluntad de Dios, pero también es una elección. Pero también, así como perdonar es una elección, también
lo es la protección personal. Quizás usted no haya pensado en esto al perdonar, pero también la protección personal es una elección. Voy a poner un ejemplo. Quizás una dama está en una posición de abuso, un marido alcohólico, golpeador, irresponsable, de mala influencia a sus hijos, pero ella es cristiana. Y quizás un aspecto poco comprendido del perdón es que no necesariamente te limita a seguir padeciendo las ofensas, las humillaciones en una relación que no se le ve, por lo menos en primera instancia, resultados y que continúa siguiendo siendo tóxica. Como consejeros debemos aprender de decir: tú tienes la capacidad de perdonar en Cristo, pero no podemos nosotros decir tu obligación es seguir viviendo bajo las mismas circunstancias de Dios. ¿Por qué? Porque también la protección personal es una elección. ¿Podemos perdonar sin seguir viviendo bajo esa misma situación? Claro que sí. Claro que sí. Al menos de que haya un cambio de la persona a la cual estás ofreciendo el perdón. Ahora, esta dama no solo expresa, ¿verdad?, madurez al perdonar, sino también madurez al protegerse de riesgos futuros ella y sus hijos. La idea de que Dios perdona a todo el mundo y por lo tanto, oigan esta idea, que es una idea contraria a las Escrituras, pero hay quienes piensan que Dios perdona a todo el mundo y por lo tanto no permitirá la condenación del hombre. ¿Es una verdad bíblica esto? Claro que no, porque la condenación del hombre será a partir precisamente de la decisión del propio hombre a no aceptar el perdón de Dios. Esto nos lleva a entender que el perdón ofrecido no siempre tiene la respuesta esperada o la respuesta correcta. Cuando usted ofrece perdón, quizás la respuesta no sea correcta. A lo mejor hasta la persona, ¿verdad?, que tenga actos de soberbia y diga: pues yo no necesito que me perdones. Yo necesito que me perdones. Ajá. Y se pone en una posición en la cual no quiere reconocer un error al haber herido. Estoy hablando de casos concretos. Así que en esta situación, ¿verdad?, podemos, a veces no siempre tiene la respuesta correcta. Ahora, cuando el hombre se resiste a la dádiva del perdón, las consecuencias recaen completamente en quien no acepta el perdón. Es decir, pues simplemente yo no quiero tu perdón, pues vas a vivir precisamente con las consecuencias de no precisamente tener un corazón sensible, ¿verdad?, a quien te lo está ofreciendo. Por otro lado, en estos pasajes se habla de quienes hacen daño a la iglesia, porque ahí está hablando de Alejandro y de Diótrefes, y está hablando especialmente a problemas dentro de la iglesia. Por un punto le dice Pablo a Timoteo: guárdate tú también de él. Esta es la advertencia de Pablo a Timoteo. Y Juan, pues simplemente dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Así que Dios nos advierte sobre los que intentan hacer daño al cuerpo que es la iglesia. Y muchos de estos ataques a la iglesia, hermanos, también podemos aprender algo. Y pueden ustedes prácticamente, ¿verdad?, checarlo, cotejarlo, o pueden platicar si en algún momento dado también hay consiervos que han pasado por situaciones así. Pero este tipo precisamente de situaciones no son de forma abierta, más bien podemos decir que son de forma muy sutil, empezando por la inconformidad de alguien con su iglesia, y esto da forma a un murmullo, surge a partir de comparaciones. Todo esto contamina a otros y pronto contará con algunos que hagan eco a su sentir. Lo que la iglesia debe de hacer es romper con esa cadena de murmullos. Esa es una actitud madura. Romper con esa cadena de murmullos, y más adelante, si no hay, ¿verdad?, solución, romper con la relación con estas personas. Porque más allá de un conflicto personal, más allá, puede dañar la sana relación y comunión entre los creyentes, entre la iglesia. Quinta enseñanza. ¿Cómo dice esta quinta enseñanza? Léalo.
Perdonar no implica no darle importancia a la ofensa. Perdonar no implica no darle importancia a la ofensa. Ajá. A veces las ofensas son pequeñas, ¿no? Como el hecho de que alguien me quiere invitarme a su cumpleaños, ¿no? Y es bien querido por mí, ahí me siento y después se acerca a esa persona y dice, ¿sabes qué? Que te pasó invitarte. Y uno le dice, no te preocupes, no pasa nada. Y cuando dice, no te preocupes, no pasa nada, ¿verdad? Es como que ya decimos, bueno, ya me tranquilicé porque fue una situación de omisión por ignorancia, por olvido. Pero no siempre esas ofensas son así de tenues. Algunas suben de grado. Las ofensas se vuelven precisamente agresivas. Así que la quinta enseñanza es perdonar no implica no darle importancia a la ofensa. Vean lo que dice en 1 Corintios 6, 9 al 11. Y está hablando Pablo y dice, y confronta a las personas, a los creyentes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí habla de homosexualismo. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, es decir, los que dicen groserías o proferan malas palabras o son malintencionados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la siguiente frase que dice, y esto eran algunos. Cuando Pablo está hablando a Corintios, dice, ¿saben qué? Yo sé que estos algunos de ustedes hacían esto. Ajá. Parte del testimonio personal, parte del testimonio que uno da, como la transformación que Cristo ha operado. A veces ese testimonio avergüenza, ¿cierto o no? Sí. Por ciertas circunstancias que vivimos en el pasado. Y esas situaciones vergonzosas son difíciles de expresar. Solo quien ha adquirido madurez y tiene respaldada su vida cristiana con un cambio integral, puede decir, yo lo fui, pero ya no lo soy. Yo lo fui, pero ya no lo soy. Y ahí dice también, esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las expectativas del perdón. Gracias, hermano. No se preocupe, no soy que bruto, a veces traigo las cosas. Ahora, oigan esto, las expectativas. Las expectativas del perdón en la vida cristiana son muy altas, no sé si lo ha considerado, pero son muy altas. Jesús dijo, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Son altas o no son altas? Si esperamos el perdón de Dios, debemos de perdonar como Cristo perdonó. ¿Y cuánta ofensa no recibió Cristo? ¿Cuánto agravio? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta mala intención? Una y otra vez de parte de los fariseos, los saduceos, los publicanos, ¿verdad? Recibía constante, ¿verdad? Agresión. Pero Cristo perdonó. También, ¿verdad? Ahí como dice en el Padre Nuestro, también otra porción de Mateo 6:15 dice así, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esto es tremendo si usted lo analiza. Si usted no perdona a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ajá. Ahora, esto no está poniendo una limitación a la salvación. Esto está precisamente haciendo énfasis en cómo debe ser nuestra actitud al perdonar. Porque si hemos perdonado si Cristo nos perdonó de forma completa, nosotros debemos de perdonar también de forma completa. Y cuando estamos hablando precisamente de este punto, no darle importancia a la ofensa, veamos qué clase de ofensa algunos habían tenido antes de creer en Cristo. Vidas que quizás nosotros ni siquiera, ¿verdad?, hemos llegado a experimentar. Quizás algunos elementos por ahí nos identifiquemos.
Pero yo creo que aquí no nos identificamos con homosexualismo, con esta de ser afeminados, ¿verdad? O con ser asesinos. No nos identificamos así. Pero es cierto que hay ofensas a ofensas. Y todas deben ser consideradas de acuerdo al daño que se ocasiona. Y si somos objetivos, hemos sido perdonados por Dios con mayor amplitud unos que otros. ¿Recuerdan la historia que vimos de la mujer, verdad? Esta ramera. ¿Quién tenía mayor magnitud de pecado? Ella. Pero a ella se le perdonó más, porque el amor de Dios alcanza. No todos fuimos fornicarios, no todos fuimos idólatras, no todos fuimos ladrones, no todos fuimos afeminados, no todos fuimos asesinos, pero igual que quien sí lo fue, pero recibió el perdón de Dios, Dios justificó, porque recurrió a Él. Debemos buscar, hermanos, equilibrio como iglesia. Debemos de buscar equilibrio entre la disciplina y la acción destructiva. Cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y dice 70 veces 7. El contexto anterior habla acerca de la ofensa. Si alguien ha pecado contra ti, dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Pero si no hay reconciliación, llévalo ante los testigos. Y si aún persiste en precisamente el no perdonar o no aceptar el perdón, ve y confróntalo con la iglesia. Y si aún así, dice, tómalo como gentil y publicano. ¿Por qué? Porque su carácter cristiano, ¿verdad?, no está saliendo a flote, sino la carne es la que está saliendo a flote. Ahora, la disciplina debe de tener equilibrio. ¿Entre qué? Entre evitar la destrucción de quien se disciplina. Si usted es padre, no buscará la destrucción de su hijo cuando discipline. Está buscando la restauración. Está buscando el redireccionar ciertas conductas. Y es el mismo carácter que debemos de tener también dentro de la iglesia. Cuando alguien ha mostrado una actitud de arrepentimiento y se ha demostrado a través del tiempo que se está produciendo cambio en su vida y está siendo sujeto a Dios, es nuestra responsabilidad actuar con misericordia. Cuando dice Dios en Jeremías 31:34, ¿se no está, verdad, hermano? No, ya se acabó. Vayan a Jeremías 31:34. Quiere decir que está casi que acabamos. Jeremías 31:34, ¿cómo dice, hermanos? En voz alta. ¿Lo tenemos? Cuando digan amén, es porque entonces lo tenemos. Amén. Significa así sea. Adelante, hermanos. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, aunque él está hablando de forma profética, cuando ya el hombre esté libre precisamente de la influencia del pecado, pero hay una frase que a veces retomamos y decimos que Dios se olvida de nuestros pecados, es ahí, y no me acordaré más de su pecado. Ahora, esto no quiere decir que Dios sufre amnesia. Dios no quiere decir que no sufre amnesia voluntaria para olvidar nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo correcto de interpretación? No es correcto decir que Dios dice, ¿cuál pecado? No sé si han escuchado esto, ¿no? Cuando tratamos de apoyar a alguien con sus culpas, tú ya te arrepentiste de Dios y te dice, sí, hermano, ya me arrepentí. Pues si tú te acercaras a Dios y dijeras, Señor, perdóname por este pecado, Él te va a responder, ¿cuál pecado? Como si tuviese amnesia. Pero no es así. No, porque contradice la enseñanza escritural del alcance de su misericordia. Contradice el alcance de su misericordia. Cuando habla Pablo, ¿verdad? Y dice, algunos eran fornicarios y todo esto, está haciendo un recordatorio de lo que fueron antes. Entonces, ¿cuál es la intención de esta frase? Debe de ser entendido que Dios nunca traerá
nuestro pecado a la memoria para utilizarlo como una herramienta acusadora en contra nuestra. Es bien diferente a lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando tomamos y decimos, es que ya me la volviste a hacer. Ajá. Te perdoné la primera vez, pero ahora, si estás haciendo exactamente lo mismo, acuérdate que hiciste lo mismo, es traer a la memoria, ¿verdad?, algunos acontecimientos que ya han sido perdonados. Dios no actúa de esa forma. Dios no trae a la memoria nuestros pecados pasados para utilizarlo como un arma. Se contradeciría a la doctrina precisamente de la misericordia de Dios. Su perdón tiene la intención de que nosotros reconozcamos, esto sí, cuán viles somos y cuán amplio es su poder en perdonar, o cuán malos fuimos y cuál fue su misericordia al posesionarse de nosotros a través del perdón otorgado por los méritos de Jesús. Eso sí. Ahora, esto es para reflexionar nosotros mismos. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Y cómo Dios no está actuando en base a nuestros pecados pasados para castigarnos en la actualidad. La disciplina de Dios no es emotiva, es decir, por lo que hiciste de niño, por lo que hiciste de joven, por las borracheras que tuviste, por las fornicaciones que caíste. No actúa así, decir, es que tú me la hiciste en ese tiempo y ahora me la vas a pagar. Dios no actúa de esa forma. Cuando Dios disciplina de forma inmediata por la falta de sensibilidad que nosotros tenemos al arrepentirnos. Y deja que los resultados de nuestras faltas tengan sus propias consecuencias para llevarnos a una madurez responsable. A una madurez responsable. Que es un principio también de padre de familia. Dejamos a veces que los niños o que nuestros hijos, ¿verdad?, asuman su responsabilidad en cuanto a sus actos. Pero podemos ofrecerles nuestro perdón. ¿Me explico? Y nuestro apoyo. Conclusión. El perdón que Dios nos otorga es bajo la base de nuestro arrepentimiento. Porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Puedo decir la frase? El perdón que Dios nos otorga es bajo la base de nuestro arrepentimiento. Obviamente, aquí está hablando Juan a gente que ya ha sido convertida, discípulos que han sido salvos por la gracia del Señor. El ofrecer perdón restaura al ofendido, pero también restaura al ofensor. Solamente si el ofensor acepta su culpa, podemos terminar diciendo que la venganza pertenece al Señor, ¿cierto o no? ¿Qué dice la Biblia? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Nuestro perdón, hermanos, no debe de ser fingido. Es una muestra de que el amor de Dios habita en nuestros corazones. Dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Si entendemos estos patrones con respecto al perdón, podemos nosotros tener una vida más plena. Porque precisamente hablando acerca de que el perdón, ¿verdad?, no necesariamente te pone en una posición de riesgo, sino tú puedes ofrecer perdón y al mismo tiempo tener la sabiduría en prudencia para que tú puedas asumir una situación, ¿verdad?, de seguridad. De seguridad. Cristo perdonó a todos los hombres en su momento cuando estaba en esta tierra, los perdonó, porque incluso dice que no sabían lo que hacían, estaban bajo ignorancia. Pero Cristo mismo en varias ocasiones vemos que Él, ¿verdad?, precisamente evadió el peligro. Cuando trataron de lucharlo, ¿verdad?, y Él simplemente dice que pasó entre ellos. Por la gracia de Dios y porque Dios precisamente lo cuidó, pudo hacer eso. Cuando había una situación de riesgo en la ciudad, no iba a la ciudad o se mantenía por lo menos, ¿verdad?, en una de las ocasiones que fue, se mantuvo, ¿verdad?, fuera de las personas peligrosas y estuvo con sus discípulos. Eso nos habla, hermanos, de que debemos de actuar con sabiduría, pero con un espíritu misericordioso y de perdón. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo y mi Dios, gracias por enseñarnos, Señor, a través
de las Escrituras cómo debe de ser, Padre, el ofrecimiento del perdón. Estamos limitados, Señor, porque quizás todos nosotros en ocasiones, Señor, no hemos alcanzado la madurez de ofrecer un perdón completo como tú lo ofreciste. Porque quizás también no entendíamos, Señor, que el ofrecer perdón tiene que ver con una actitud voluntaria, tiene que ver con una sumisión a tu palabra, con un reconocimiento pleno de que tú nos has perdonado, Señor, mucho más de lo que nosotros quizás hemos perdonado a nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, a que, Padre bendito, lo hagamos. Pero al mismo tiempo, Señor, tener un equilibrio y sabiduría y poder ser prudentes, Señor, para que, Padre Santo, no haya un abuso sobre el espíritu perdonador que tú, Señor, quieres que tengamos. Bendice la vida, Señor, de aquellos hermanos, Señor, y aquellos que nos escuchan, para que puedan tener, Padre Santo, una visión clara de que tú quieres, Señor, que tengamos un espíritu de misericordia, una actitud correcta y madura, entendiendo, Señor, que el hombre muchas veces es movido por el pecado y que, Padre bendito, tú veniste para salvarlos también a ellos. Que nuestra actitud de perdón sea una actitud de testimonio, Señor, para alcanzar a aquellos, Padre Santo, que no conocen todavía el perdón, Señor, de tu Hijo Jesucristo, y puedan llegar, Señor, a tener, Padre Santo, sensibilidad al arrepentirse y al reconocer, Señor, sus faltas delante de ti, porque es hacia ti, Señor, quien, Padre Santo, ha ofendido. Padre, sabemos también, Señor, de que habrá, porque las Escrituras lo dicen, habrá personas, Señor, que pues, mi Dios, por su propia conducta, por su propia dureza de corazón, pues no llegarán al conocimiento de la verdad. Padre bendito, tú ya pusiste las reglas, tú ya pusiste, Padre Santo, la salida, diste, Señor, la dirección del camino a buscarte, Jesucristo. Padre Santo, dale esa oportunidad. Dale esa oportunidad, Señor, para reconocer su pecado. Y mi Dios, pues solamente estamos a la expectativa de conocerte a ti y de experimentar tu gran amor, pero también de observar tu justicia perfecta. Y en el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti, diciéndote, Señor, en esperanza, ven, Señor Jesús. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.